La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Y debemos estar agradecidos por el Señor, el único que merece toda la gloria. Las cosas Dios las hace porque Él nos ama y lo único que pide es adoración, que se le reconozca su poderío, su señorío, o sea, su soberanía, y que le demos a Él gloria. Realmente, repito, agradecido porque el Señor me estuvo hablando durante la administración, en Salmo 27, el que le leí. Repito, dos textos más o menos de memoria para los que estuvieron. Uno, porque para alguno era esa palabra puntualmente, aunque mi madre y mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Hay una palabra, esa palabra para usted, si se siente, si hay un sentimiento de abandono o de angustia en su interior por algún abandono, si ha sido defraudado, decepcionado por alguien, si alguien le ha decepcionado, Dios le dice que Él está en control y que aunque los demás se hayan portado mal, Él sigue teniendo cuidado de su vida. Y el final, hubiera yo desmayado si no esperase ver al Señor en la tierra de los vivientes. Dios tiene un plan de bendición con su vida. A veces vienen cosas que nos golpean, lo vi un poquito el sábado y el domingo, hablé mucho sobre ese tema de la mañana, sobre las situaciones que a veces pasamos y que parecen no entender, y cómo nos golpea la vida o el enemigo, quien sea, pero el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta, y conoce todas nuestras situaciones. Desde antes que naciéramos ya sabe lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, pero a pesar de todo eso, la palabra sigue diciendo que Dios tiene un propósito por nuestra vida, que nos eligió para bendición y para salvación, que nos llamó para ser rociados por su sangre, para obedecerle a Él, nos llamó para hacer luz en medio de la oscuridad. El problema que nosotros tenemos a veces es cuando no entendemos que la oscuridad que empieza a cernirse a nuestro alrededor no es para venir a pegarse a nosotros, sino que esa oscuridad es para que resplandezcamos. Pero el error que cometemos es cuando se empieza a poner oscuro, nos asustamos y nos empezamos a achicar por la oscuridad que nos está envolviendo. La oscuridad es para que usted resplandezca. Salmo 60 dice: resplandece, pues ha venido tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre vos. Así que, iglesia, tiempo de resplandecer, tiempo de brillar. Acompáñenme a Santiago, capítulo 5. Brevemente, si me lo permite el Señor, le quiero compartir una enseñanza que el Señor, hoy es miércoles, ayer a la mañana, el Señor me habló, me ministró, en un libro muy particular como que es el libro de Santiago. Conocemos varias cosas sueltas por ahí, pero tal vez no conocemos el trasfondo, por qué está escrito, cuándo, en qué momento, quién era y lo demás. Y que si bien esos son datos teológicos o datos de seminario no nos importan para entender lo que Dios va a hacer con nosotros, sí en este momento particular son interesantes que los conozcamos, para comprender el motivo de por qué lo escribió y el momento preciso y quién era este Santiago. El apóstol Santiago era hermano carnal de Jesús, o sea, era hijo de José y María, hermano carnal de Jesús. Era uno de aquellos que cuando Jesús había llegado el tiempo de la fiesta y lo esperaban a Jesús en la fiesta, los hermanos le decían: no vas a subir. Él dijo: no, sí, bueno, después voy. Y se burlaban de él porque no creían que él fuera lo que los demás decían que era. Y después termina en el libro de Lucas diciendo que no pudo hacer muchos milagros en su tierra, en su lugar, a causa de la incredulidad, precisamente de sus hermanos. Y donde sale ahí un texto conocido, ya hasta prácticamente es un refrán conocido, incluso para el que no es cristiano, eso de nadie es profeta en su tierra. Esas son palabras del Señor Jesús, indicando precisamente que en su casa, dice, nadie es profeta, no hay profetas, literalmente dice así, no hay profetas sin honra, sino en su casa y entre su parentela. Eso es lo que exactamente dice la Biblia. En su casa, sus hermanos no creían en él, su tierra, el barrio, no creían en él. Porque era el pibe del barrio. Digamos que para entender que no crean en él, por esas cuestiones familiares.
etcétera. Pero cuando el Señor muere y resucita, Santiago tuvo revelación de quién era Él, de quién realmente era Jesús. Así que la vida de Santiago está marcada a partir de ese momento por un acto de arrepentimiento, porque él recién tuvo convicción de quién era Jesús cuando Jesús ya había muerto, resucitado, y cuando lo pudo ver recién en gloria. Por lo tanto, a partir de ese instante, la vida de Santiago está destinada a entregarle a él, a su hermano, que ahora se entera que es Dios, a entregarle adoración. En cierta manera, como queriendo sanar, pagar sus culpas, expiar sus propias faltas, justificarse de lo que había hecho, pedirle perdón por todo lo que le habrá cargado, lo que se habrá burlado de él. El tiempo que vivirían juntos, las cosas que le habrá hecho, las cargadas que le habrá mandado, las chanzas que le habrá hecho a su hermano, que ahora era el resucitado, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ahí comienza en esta carta, segundo dato que le voy a dar, es el primer libro, o carta mejor dicho, escrito del Nuevo Testamento. De lo escrito del Nuevo Testamento, de todas las cartas, de todos los libros del Nuevo Testamento, lo primero que se escribió precisamente fue el libro de Santiago. Cuando habían pasado aproximadamente 14, 15 años de la muerte de Jesús, su hermano se vio en la necesidad de confortar a la iglesia. Porque la iglesia empezó a pasar persecución, empezó a pasar crisis, empezó a pasar problemas. Empezaron a tener problemas dentro de su casa, entre su familia. Empezaron a tener problemas en la ciudad, en el barrio, en la nación. Empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser asesinados. Todas las películas de los romanos y de los circos sucedían en esta época, en este entorno. Y Santiago, viendo lo que le pasaba a aquellos que seguían a su hermano desde antes que él, y que tal vez él se hubiera burlado un montón de tiempo y ahora él se daba cuenta que era verdad y los ve sufriendo por una verdad ineludible y que es que Jesucristo había resucitado y que es el Dios en los cielos, tiene la necesidad de, así como justificarse, de llevarle a este pueblo palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de consuelo a un pueblo que estaba siendo vapuleado. Como muchas veces nosotros nos sentimos y creemos que no hay quien nos traiga ese consuelo y creemos tantas veces que Dios no está, o que Dios no nos oye, o que Dios no nos escucha, que Dios no está atento, que Dios no está presente, que Dios me abandonó a mi suerte. Del mismo modo lo que pasaba este pueblo, estos cristianos de los primeritos. Tenían 15 años de cristianos, pero no porque eran viejos en la iglesia, sino porque era lo que existía el cristianismo. 15 años decían nada más que Jesucristo había muerto y resucitado. Ya algunos estaban empezando a ser diseminados, algunos se habían ido ya, otros muchos iban siendo muertos. Y el tercer dato que le quiero dar sobre el libro de Santiago, a partir de todo este contexto, de esa necesidad que él tenía de confortar, se le llama, así como podríamos decir un sobrenombre, un subtítulo, al libro de Santiago se le llama los Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque así como el libro de Proverbios, con el cual insistimos constantemente a toda la iglesia, jóvenes y adultos, a los jóvenes hacemos más hincapié en eso, porque Proverbios está dirigido hacia la juventud, pero a toda la iglesia a leer un capítulo del libro de Proverbios todos los días, llevando así en cada mes, damos toda la vuelta al libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos. A lo largo del año, si usted es disciplinado, en un año se leyó 12 veces el libro de Proverbios, y dice capítulo 1 del libro de Proverbios que le da sabiduría, que lo hace entendido, que lo hace vivo para el bien, que le da entendimiento, discernimiento, capacidad para resolver situaciones. Cuando no sabe qué hacer en medio de los problemas o de las cosas que pasen, el estar comiendo, en vez de parrillada y pizza, Proverbios, cuando llega el momento, usted viene ahí la palabra y sabe cómo salir adelante y sabe cómo resolver. Del mismo modo, así Santiago, en los consejos y las direcciones que le da a la iglesia, le estaba dando a estos que la estaban pasando mal.
le estaba dando maneras de salir adelante, les decía cómo soportar las pruebas, les decían que cuiden su lengua, les decían cómo tenían que relacionarse dentro de la iglesia, les hablaba de la fe, les hablaba de las pruebas, les hablaba del valor de lo que tenían que hacer, que a pesar de los conflictos tenían que seguir adelante, que no se asusten, que no se preocupen, que a otros les pasaba lo mismo. Y así todas esas cosas que él estaba dando, parecía de golpe un maestro, parecía un súper entendido. Y podríamos decir que había sido mucho menos entendido que los demás. Pero en poco tiempo entendió la verdad del Evangelio. Y esa verdad es la que el Señor me puso la carga de transmitir en este día. Y ahora en la administración entiendo el porqué de tanta carga y angustia en los corazones. Y me dio el Señor en esto 3 claves que le voy a dar, o 3 principios que le voy a dar en 15 minutos. 3 principios para su éxito personal, el éxito espiritual, el éxito ministerial, el éxito en su casa. No digo esto para salir 8 pasos para ser millonario. No, eso cuento, eso chiste. No. 8 pasos para ser millonario son los pasos de cuenta hasta a robar un banco. Más que eso no existen 8 pasos para ser millonario. Pero entre otros, 3 principios que Santiago le dio a una iglesia que estaba siendo golpeada para decirles cómo tenían que ponerse en pie y el resultado de cada uno de ellos para que usted sea una persona victoriosa. ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere ser entendido? ¿Saber cómo resolver los problemas? ¿Saber qué decisiones tomar cuando se encuentra en una encrucijada? Como cuando va por un lugar que no conoce y se le apagó el GPS o se quedó sin señal y se abre un camino y te dice, ¡ya! ¿Y ahora para dónde voy? A mí me ha pasado. Si le pasa eso, lo que hacemos es, bueno, pruebo por acá, pruebo por allá. Bueno, ahí el Espíritu Santo, a través de Proverbios, a través de Santiago, le dice el camino a tomar. Versículo 7 y versículo 8. Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primer punto, primer paso, primer clave. Hoy me acusaron de eso a mí. Mire, lo primero para ser una persona exitosa tiene que tener paciencia. El sábado me lo dijeron, no me lo dijeron de vuelta. Yo no sé si me quieren convencer o qué, de que yo tengo paciencia. Yo no tengo esta paciencia, sí tengo. Y ahora le voy a explicar. No tengo la otra de la que me acusan falsamente. Más de una vez quiero matar a alguno. Pero decía hoy en la clase que me acuerdo lo que dice en la segunda lección, en el capítulo 2 del nivel 1 de la Escuela de Crecimiento Espiritual. Dice, el Señor nos trajo para restaurar en amor y con amor. Entonces, cada vez que estoy por acogotar a alguien, me acuerdo de eso y saco la mano del cuello. Porque era en amor y con amor. No se refiere eso a tener paciencia a tu hermano, aunque también debe hacerlo, sino se refiere a una actitud de vida. Se refiere a cómo enfrentar las situaciones y cómo enfrentar las pruebas. La palabra paciencia en este capítulo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, la palabra paciencia es la palabra macrotumia. Tiene nombre de remedio, ¿no? Parece como de analgésico, una cosa así. Macrotumia. Y esa palabra lo que significa, más allá que lo que uno puede entender por paciencia, si usted le dice paciencia, ¿a qué le suena? A tener que bancársela. Le suena a soportar al pesado. Le suena a esperar que se vaya la suegra. Le suena a, no sé, ¿a qué le suena paciencia? Pero no, esperar algo, en general. No solamente se trata de eso, sino que macrotumia significa la actitud del espíritu firme. El espíritu firme que usted tiene que tener para enfrentar los conflictos a su alrededor. Se refiere macrotumia, se refiere al carácter, a la forma para, y escuche esta parte que es la parte más complicada, para resolver situaciones y conflictos que se presentan a su alrededor. Se refiere a qué actitud usted toma cuando está en medio de fracasos y situaciones de dolor.
A eso llama paciencia. Mirá vos, le podría haber puesto otro nombre, ¿no? Hoy se le dice, hay una palabra muy de moda actualmente en esta época, que encaja exactamente con esta definición de paciencia. Seguro la habrá escuchado en algún programa, en algún chimentero, en algún programa de la tarde, porque está de moda. Son esas palabras que cada tanto se ponen en auge. Y es la palabra resiliencia. Una persona resiliente es una persona que ha desarrollado en su cerebro, en su mente, ha desarrollado la capacidad para sobreponerse a los problemas. Y ha formado un carácter fuerte para pararse aún en medio de las situaciones más difíciles. Una persona resiliente es aquel que aprende a ver en todo conflicto una salida, en toda crisis una oportunidad. Es aquel que cuando la cosa se rompió, como yo a veces digo, cuando el aceite se volcó, cuando la leche se derramó, por más que usted llore y se ponga al lado y le pida por favor, métete adentro y se lamente lo que hizo, no va a cambiar. O sea, por más que quiera, no puede volver el tiempo atrás. No existe la máquina del tiempo ni volver al futuro. No. Es película, para que no se haya roto. No hay forma. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando le pasa eso? En vez de estar buscando quién tiene la culpa, de pensar por qué pasó, de pensar si hubiera hecho, si decir si hubiera o no hubiera hecho tal cosa, lo que tiene que hacer cuando se volcó la leche es agacharse y juntarla. Y después limpiar el piso porque queda pegoteado. Y si es el aceite, queda peor. Volviendo para atrás de la historia, la resiliencia, esta capacidad de paciencia, es la manera que Dios le ha dado para usted sobreponerse a los problemas. Dice Santiago, dice la palabra de Dios, que usted tiene que tener paciencia. Que del mismo modo, y lo compara, mire la comparación que hace, no quiero irme a otros pasajes, porque quiero limitarme exclusivamente a lo que el Señor me ministró, no quiero irme a otros textos, podría decirle un montón. Pero dice, así como el labrador se sienta a esperar la cosecha, esa es la comparación que hace de la paciencia. La Biblia dice en otro lado, y si usted alguna vez plantó una semilla lo conoce, que el labrador lo único que tiene que hacer es hacer su parte, y su parte es sembrar la semilla. Después no puedo hacer absolutamente más nada, más que esperar a que crezca. En otro texto dice que el Señor se encarga de hacer lo que nosotros no sabemos cómo lo hace. Pues se siembra y después aparece el fruto y se cosecha. Del mismo modo dice, así debemos obrar nosotros, esperando lo que Dios va a hacer. Puede ser que usted tenga 10 años, 15, 20 de creyente, puede ser que hace un año que está orando por una situación en su casa, está orando por su marido, por su esposa o por su hijo, o por un cambio de trabajo, o por una transformación en su familia. Puede ser que esté determinadas cosas o infinidad de cosas, pero se cansó. Entonces cuando se cansó, lo que hizo es bajar los brazos. Dice la definición de macrotumia, el corazón que no... Bueno, la definición es en inglés, déjeme armarla. El corazón que no cede. O sea, cuando literalmente que no baja los brazos. Eso es paciencia, que no baja los brazos. Nosotros cuando la situación no da, cuando la respuesta no aparece, empezamos a buscar las alternativas. Y si hace como tremendo, hace una semana estamos orando, dejaste de orar porque te aburriste. Y sin embargo, dice la Biblia, y repito que no me quiero ir a otros textos, que Abraham estuvo 20 años esperando el cumplimiento de una promesa. Y dice que aunque él se equivocó y tomó caminos alternativos, nunca desistió de su promesa. Y dice el Señor Jesús, Walter, que no te vayas del texto, me cuesta. Dice el Señor Jesús que uno debe perseverar, insistir en la parábola del juez injusto, insistir, porque así como ese juez injusto lo hace, en su momento Dios lo hace. Dice el apóstol Pablo que uno tiene que sembrar y no tiene que dejar de sembrar porque a su tiempo recogeremos. No es a mi manera, no es a mi tiempo, no es en mis métodos, es en los de Dios. Yo le digo, la verdad, me encantaría poder decirle, esa es su forma. Me encantaría poder decirle, usted va a manejar los tiempos, la forma, me encantaría, pero hay cosas que están en la palabra y son inevitables. Es según los tiempos de Dios. Acá no hay ni Polanca, ni Frank Sinatra cantando a mi manera, no. Es a los tiempos y a la forma del Señor.
¿Qué pasaría si usted está orando, sembrando, trabajando, esperando, y hace un año que está y un día dijo, basta? Y el cumplimiento de la promesa venía al día siguiente. Y porque usted dijo, basta, esa promesa ya no se alcanzó. Y otra vez todo volver a empezar, nuevamente a empezar de cero. Tened paciencia. Voy al segundo. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo primero, tené paciencia. Lo segundo, hacé tu parte. Cuando yo ya estoy al borde de perder la paciencia o cuando estoy esperando las cosas en Dios, a veces cometo el grave error de pensar que Dios es el que va a hacer todo. Y Dios va a hacer todo a partir del punto en que yo hice lo que tenía que hacer. Dios no va a hacer nada en donde yo tenía que meter mi mano. Dios no va a obrar donde yo tenía que obrar. Del mismo modo que yo no tengo que obrar donde Dios tiene que obrar. Pero Dios está esperando actitudes de mi parte para Él empezar a hacer la suya. A veces usted está sentado esperando por qué Dios no actúa y Dios en el cielo está diciendo, ¿y por qué no actúas vos? A veces usted está esperando, mirando, diciendo, ¿y Señor qué haces? Y Dios de brazos cruzados te dice, ¿y vos qué haces? En estos versículos que yo le acabo de leer, 6 versículos que le leí, hay 5 órdenes. En tiempo imperativo, no sugerencias, mandamientos, órdenes, se las repito, haga, cante, llame, confiese, ore. Dios está esperando, me la jugué sin los lentes y lo leí, ¿qué tal? Dios está esperando que usted haga para Él responder. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo? Llame. ¿Está alguno necesitado, tiene alguna necesidad de confesar, tiene algún problema? Confiese. ¿Está uno esperando algo como Elías? Ore. Y a cada caso te da la respuesta y el resultado de tu actitud. Dios no va a mover un pelo hasta que yo no mueva mi parte. Es necesario un cambio de actitud. Es necesario ser una persona, voy a usar la palabra de moda, aunque no la conocían, ser una persona resiliente. Es necesario sobreponerse a las crisis. ¿Escucharon hablar del ave fénix? Se le cayó la cédula a unos cuantos acá. Dice la leyenda del ave fénix que de las cenizas se levanta y vuelve a resurgir y extiende sus alas y vuelve a surcar los cielos. Eso es mitología griega, le cuento, ¿no? Eso es resiliencia. Esa es la actitud de la paciencia, que aunque usted esté en medio de las cenizas, de allí se levante. Situaciones que van pasando que afectan mi corazón. Hoy lo estábamos hablando en la clase, en la escuela de crecimiento, porque nos tocaba explicar qué es la adoración. Y que tal vez creemos que adorar es simplemente cantar, pero adorar es otras muchas cosas más que cantar. Por ejemplo, dice, a la casa de Jehová iremos. Y yo le decía a los que estaban en la clase, usted no sabe lo mal que me pone aquel que me dice, cuando yo le pregunto, fulano, mengana, ¿qué pasa? ¿Por qué no venís? ¿Qué pasa que no estás viniendo a la iglesia? Y me contestan, no, pero estoy orando, ¿eh? Y yo no te pregunté si estás orando. No, pero mirá que estoy predicando a mis compañeros. Y yo no te pregunté si estás predicando. Pero mirá que estamos bien con mi mujer, ¿eh? Ah, qué bueno, te aplaudo, pero ¿y por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿O será justamente que porque estás bien? Adorar a Dios significa poner a Dios en el lugar que corresponde. Adorar a Dios significa actuar hacia Él. Adorar a Dios significa hacer.
No espere que Dios haga si usted no está dispuesto a hacer. El principio del Evangelio, antes que vaya al último punto y termino, el principio del Evangelio, no digo de esto, sino del Evangelio todo, completo, y no me refiero a los 4 Evangelios, sino a todo. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. El principio del Evangelio, ¿sabe cuál es? Dar. Desde el principio hasta el final usted ve a un Dios que da. Juan capítulo 3, versículo 16. Dije que no me iba a otro texto. Juan capítulo 3, verso 16. Ni yo me aguanto. Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que... Ay, pero ustedes ven más la novela de la tarde que Juan 3, 16. Solamente la palabrita, a ver. De tal manera amó Dios al mundo que... Solamente la palabrita. ¿Qué te quieren mostrar que sabés vos? Dio. De tal manera amó a su Hijo que dio. En respuesta al amor de Dios por el mundo, Dios que hizo, dio. Y Jesús sabe que dijo, tiempo después a respuesta de eso, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo hablando de lo mismo? Todo lo que el hombre siembre, dar, lo mismo cosechará, recibir. El principio del Evangelio es el dar. Yo tengo que actuar, avanzar y darle adoración al Señor. Tercer punto, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primero, tener paciencia. Segundo, actuar. Tercero, rescatar al perdido. Cuando yo avanzo entendiendo que Dios me ha puesto para dar, que Dios me ha puesto para conquistar, Dios me ha puesto para restaurar, Dios me ha puesto para sanar, Dios está esperando que yo haga para que Él haga en mí, Dios está esperando que siembre para recibir. Otro texto fuera de contrabando. Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Tiene un problema en su casa? ¿Hay un problema económico? ¿Hay un conflicto en su matrimonio? ¿Tiene problemas en su trabajo? ¿Tiene incluso algún problema de salud? ¿Hay algún problema en el barrio, con los vecinos, con los conocidos? ¿Su hijo está complicado? ¿Su esposo está inaguantable? ¿Su suegra ni le cuento? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y ser justificado por Él a través de su sangre. Y todo, hasta la suegra, todo, no, la suegra también, no me cree, es incrédulo, la suegra también. Todo lo demás será añadido. Mire cómo termina este texto y a eso voy definitivamente. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando usted, al preocuparse por otro, rescata a aquel que se apartó, aquel que se alejó, aquel que está en pecado, aquel que no conoce a Dios, va a poner sobre él, extiende su mano, como hablamos días atrás, cuando la iglesia extiende su mano sobre el que está caído, sobre el que Dios espera que se levante, que tiene que levantarse. Cuando usted hace, Dios empieza a sanar sus problemas. Dios empieza a perdonar sus pecados. Dios empieza a cubrir con su sangre y a extender un manto de misericordia sobre el rescatado y el rescatador. Dios empieza a acomodar las piezas que están fuera del lugar. Dios empieza a tener cuidado de su alma, de su casa y de su familia. Le leo los 3 resultados y nos vamos. El resultado de la paciencia. Versículo 8 al final, la venida del Señor se acerca. Dios cumple su propósito en nuestras vidas. El Evangelio es predicado. La obra de Dios se cumple. Lo que estamos esperando sucede. De la actitud positiva, del dar. Versículo 15. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Sanidad, será levantado y será perdonado. Y lo tercero, de rescatar al perdido, al caído, al que no conoce al Señor, se cubrirá el Señor con su manto de misericordia multitud de pecados. Si quiere tener éxito en su vida, casa, familia, en su trabajo, economía, si quiere salir de los conflictos, si quiere avanzar con la frente en alto, si quiere dejar de mirar los problemas. Colosenses dice que tenemos que estar mirando desde arriba, porque estamos sentados a la diestra de Dios. Pero usted, en vez de estar sentado a la diestra de Dios, a veces parece que está en el cine sentado junto al diablo y se comparten el pochoclo. Pero tenemos que estar arriba, sentado a la diestra de Dios, y desde allí los problemas se ven chiquititos. Por eso levántese en victoria, actúe, sea paciente, siembre, espere cosechar, predique, abra su casa como le invitó la pastora, prepare un tiempo, una casa para recibir a aquellos que están en necesidad, sea uno de los que extiende la mano para el que está caído, sea un restaurador de vidas y de personas, sea una herramienta de bendición, y Dios le va a traer el éxito que usted está esperando. Nos ponemos de pie. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.